Saludos desde Roma, desde el corazón palpitante de la Iglesia y el centro de la cristiandad. Aquí me encuentro para inaugurar junto con el presidente de EWTN, con el señor Michael Warsaw, la oficina y el nuevo servicio de ACI Prensa en italiano que se llama ACI Stampa. Y es una ocasión para poder visitar la Santa Sede y, como siempre, peregrinar a la tumba de los grandes apóstoles, que es probablemente la parte más bella de lo que significa tener la oportunidad de venir a Roma, ¿no? Y todo esto mientras nos preparamos para el año de la misericordia, este año que el Señor ha convocado para que todos nosotros, a partir del 8 de diciembre, vivamos un periodo dedicado a vivir la misericordia, primero experimentándola de parte de Dios a través de la Iglesia en nosotros mismos, y en segundo lugar, viviéndola y compartiéndola con todos los hermanos a través de todas las formas posibles en las que podemos vivir la misericordia, desde el perdón a alguien que no hemos perdonado, que esta sea la ocasión para hacerlo, hasta los actos de caridad, de piedad, de ayuda para las personas necesitadas de cualquier forma, cumpliendo las que conocemos son las obras de misericordia corporales y espirituales. Uno de los temas que ha levantado un poco de polvo, básicamente por ignorancia, es la potestad que le ha dado el Papa a todos los sacerdotes para perdonar el crimen y el pecado del aborto. Algunas personas se han sorprendido de esta decisión del Papa y para muchos no saben exactamente, han demostrado que no saben exactamente cuál es el crimen del aborto y cómo figura, qué tipo de pecado constituye. Vamos a explicar primero los hechos que poca gente conoce para que justamente comprendan qué es lo que ha hecho el Papa y por qué lo ha hecho. El pecado del aborto es lo que se conoce en la Iglesia como un pecado reservado. Se llama así no porque sea un pecado secreto, todos los pecados son reservados, quedan al sacerdote, sino significa que el perdón de esos pecados está reservado a alguna autoridad superior que no es el sacerdote. El pecado del aborto, por ejemplo, es un pecado que solamente puede ser perdonado por el obispo. Sin embargo, el obispo le puede conceder a determinados sacerdotes la potestad de perdonar el aborto, ya sea por la zona donde vive o por la tarea que tiene, ya sea por un periodo de tiempo especial. Ejemplo del primer caso: en aquellos lugares donde el aborto es legal, por ejemplo en Nueva York, y donde los índices de aborto son altísimos, el obispo le ha concedido a todos los sacerdotes en las zonas, especialmente de minorías, que es donde está la gran mayoría de clínicas de aborto, en las zonas de afroamericanos y de hispanos, la potestad de confesar el aborto. ¿Por qué? Porque es un pecado trágicamente frecuente y un pecado que además afecta espiritualmente a mucha gente, la perturba gravemente, obviamente, y en consecuencia es necesario hacer disponible el perdón. Ejemplo de las temporadas en las que un obispo concede a varios sacerdotes o a todos los sacerdotes la potestad de confesar el aborto. En la época de Cuaresma, por ejemplo, nosotros sabemos en algunos casos, en noticias que hemos publicado en ACI Prensa, que un arzobispo de tal o cual ciudad, por ejemplo, alguna vez hemos publicado cómo el arzobispo primado de México ha concedido
en la cuaresma pasada potestad a todos los sacerdotes para perdonar el aborto. Pero esto yo lo sé, que se concede muchos arzobispos, muchos obispos en muchas ciudades durante el tiempo de cuaresma y algunos durante el tiempo del Adviento. ¿Esto qué cosa significa? Significa que en la práctica, siendo un pecado que por su gravedad está reservado al obispo, en la práctica, como decía, son muchos sacerdotes los que tienen la potestad de poder confesar este pecado. Existen otros pecados reservados que son más complejos, más difíciles. No voy a darle ideas a nadie, pero están codificados en el Código de Derecho Canónico, que también requieren la absolución de alguien que está por encima del sacerdote, ¿no? Y existen algunos pecados tan graves que están reservados a la Santa Sede, es decir, ni siquiera el obispo local los puede perdonar, tienen que ser remitidos a la Santa Sede, a la penitenciaría apostólica, para que sea el Papa mismo el que los perdone. Lo que el Papa quiere hacer es que en este año de la misericordia todos aquellos que se encuentran en esta situación terrible, trágica, de pecado, sean capaces de recibir el perdón y sean capaces de experimentarlo. ¿Y cómo se recibe y se experimenta? A través de la Iglesia. Me sorprendió realmente leer a un lefebrista decir que al darse esta potestad universal de perdonar el aborto, se estaba de alguna manera aligerando o frivolizando el pecado del aborto. No es así. No tiene absolutamente nada que ver. El perdón y el acceso y la accesibilidad del perdón no habla nada de la culpa. Una persona es y puede ser absolutamente culpable. Sin embargo, en proporción a su arrepentimiento, tiene que tener, por la misericordia de Dios, a su alcance la posibilidad de tener, de recibir la gracia de el perdón y de experimentarlo especialmente en un año santo de la misericordia. El deseo del Papa es tal que incluso ha permitido que la absolución y que las confesiones y la respectiva absolución que vienen de los cismáticos, de los lefebristas, cuyas potestades eclesiásticas están suspendidas y en consecuencia son ilícitas, este año de la misericordia valgan. Y a este Papa que los lefebristas odian tanto porque lo consideran un modernista, porque creían que la reconciliación con los lefebristas iba a llegar a través del Papa Benedicto y nunca llegó, que consideraban que este tiempo es el peor, que nos acercamos al fin de los tiempos porque este Papa no les da importancia, etc. Resulta que el deseo del Papa de que la misericordia llegue a través de todas las manos posibles, le ha concedido, él tiene la potestad para hacerlo, le ha concedido a los lefebristas el permiso y la legitimidad, la licitud de sus sacramentos. Porque dados que han sido ordenados válidamente, ilícitamente pero válidamente, sus sacramentos son válidos, pero son ilícitos. Es decir, un católico no los puede ni los debe recibir. Ahora, incluso el sacramento de la confesión y la absolución proporcionada por estos señores va a ser lícita durante este año de la misericordia. Y ya veremos si es que el Papa concede que siga así concluido el año de la misericordia. Pero por ahora el Papa tendría que declarar que siguen con esta potestad porque el permiso limitado a la licitud
de sus confesiones ha sido establecido única y exclusivamente para el año de la misericordia. Siguen siendo cismáticos, siguen estando en ruptura con la iglesia. Pero esto es para mostrar qué es, cuánto desea el Papa que la misericordia se experimente a través de los ministros de la iglesia. Y esta es una manera de impulsar justamente en nosotros el sentido de la misericordia. Si la iglesia es capaz de derramar todos estos bienes, entonces, con cuánta mayor razón nosotros, laicos, que no tenemos la potestad de ejercer estos sacramentos, especialmente el sacramento de la confesión, el sacramento de la misericordia por excelencia, sí podemos en cambio vivir a plenitud este año de la misericordia, viviendo las obras de misericordia corporales y espirituales. Que tengas un buen día.